Hay un momento en toda relación, sea amorosa, familiar o incluso de amistad, en el que sientes que algo ha cambiado. Ya no eres mirada con los mismos ojos. Tus palabras ya no parecen importar. Tus gestos pasan desapercibidos, como si tu presencia ya no tuviera el mismo peso. Y aunque no haya gritos ni conflictos, duele. Duele ese silencio. Duele la ausencia de atención. Duele darte cuenta de que estás allí, y aún así, te sientes invisible. Es un tipo de dolor que no muchos comprenden. Porque no se trata de rupturas dramáticas, sino de una desconexión lenta, casi imperceptible. Carl Jung decía que la psique humana está llena de símbolos que se manifiestan incluso en los actos más pequeños. Y uno de esos símbolos es el rechazo silencioso. Cuando alguien deja de valorarte, no solo te está retirando su atención, te está obligando a mirar hacia adentro, hacia esa parte de ti que alguna vez creyó que debía esforzarse para ser amada. Pero aquí hay algo que nadie te dice: cuando alguien deja de apreciarte, tienes en tus manos un poder oculto. Y no se trata de cambiar para gustar, ni de hacer estrategias para recuperar su interés. Se trata de reconectarte contigo de una manera tan auténtica y tan fuerte, que su inconsciente no tenga más opción que reaccionar. Porque el alma humana, según Jung, no soporta el vacío. Y cuando alguien que una vez estuvo disponible desaparece emocionalmente, el vacío que deja empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra. Este video no es para que juegues a hacértela difícil. Tampoco para manipular. Es una guía para que entiendas el porqué profundo de esa sensación de no ser valorada, y lo que puedes hacer para volver a ti, que es justamente lo que puede cambiarlo todo. ¿Y cuál es ese truco sencillo? Te lo diré en una frase: haz silencio, pero no desde el enojo, sino desde la dignidad. Porque el silencio que nace del dolor genera resentimiento. Pero el que nace de la conciencia, de tu poder interior, se convierte en un imán que despierta. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, pero antes, quiero que te preguntes algo. ¿Cuántas veces te esforzaste para que te noten, y aún así no lo hicieron? ¿Cuántas veces hablaste más fuerte, diste más, estuviste más presente, solo para obtener migajas de atención? ¿Y cuántas veces olvidaste quién eres, por miedo a que te dejen de amar? Si esto te resuena, no es casualidad. Este es tu momento para descubrir que no necesitas mendigar presencia. Lo único que necesitas es recordar tu valor. Y desde ahí, tomar una decisión poderosa. Carl Jung decía: el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Y tú no fuiste hecha para ser ignorada. Fuiste hecha para ser reconocida desde el alma. En la siguiente parte, vamos a profundizar por qué aceptamos que nos ignoren, y qué patrones inconscientes nos hacen quedarnos donde ya no haya precio. ¿Por qué dejamos que nos ignoren? La trampa del apego emocional. No es que nos guste que nos ignoren. No es que disfrutemos estar en relaciones donde ya no somos valoradas. Pero aún así, nos quedamos. Aguantamos. Justificamos. Tratamos de entender al otro. Y lo más grave, muchas veces empezamos a creer que el problema somos nosotras. ¿Por qué? Porque hay una parte inconsciente, una parte profundamente arraigada en nuestra psique, que asocia amor con sacrificio. Desde pequeñas aprendimos que para ser amadas teníamos que portarnos bien, complacer, ceder, adaptarnos. Que si alguien se alejaba, era porque no fuimos lo suficientemente buenas. Y esa creencia silenciosa nos acompaña hasta la adultez, haciendo que toleres lo intolerable por miedo a perder el amor. Carl Jung hablaba del complejo de inferioridad, una fuerza psíquica que se instala cuando nuestra autoestima ha sido dañada, a veces sin darnos cuenta. Y desde ahí, inconscientemente, empezamos a atraer personas que activan esa herida, personas que nos dan poco, y nos hacen sentir que es todo lo que merecemos.
Entonces, cuando alguien deja de apreciarte, en lugar de retirarte con dignidad, haces lo contrario. Te esfuerzas más. Das más atención. Buscas más validación. Y poco a poco, te desconectas de ti misma. Este patrón se conoce como apego ansioso. Es una forma de vinculación emocional que se activa cuando sentimos que el otro se aleja y entonces tratamos de ganarnos su amor. Pero ese amor ya no es libre, es una búsqueda desesperada de aprobación. Y aquí es donde entra el trabajo profundo de Jung. ¿Estás viendo al otro realmente, o estás proyectando tus propias heridas? Cuando alguien deja de apreciarte, no solo hay una falla en la relación. También hay una oportunidad. Una oportunidad para preguntarte: ¿qué estoy tratando de demostrar? ¿Qué parte de mí no cree que merezco ser amada sin luchar? ¿Por qué me cuesta tanto retirarme cuando ya no hay reciprocidad? La respuesta muchas veces está en tu niña interior. En esa parte de ti que aprendió que tenía que esforzarse para que mamá o papá no la dejaran. Que el amor había que ganarlo. Que si era suficiente, entonces no te abandonarían. Pero eso no es amor. Es apego. Es miedo disfrazado de entrega. Por eso, dejar de aceptar la indiferencia no es un acto de orgullo, sino de sanación. Es decirle a tu yo interno: ya no necesito convencer a nadie. Porque ya me he elegido a mí misma. El primer paso es verlo. Nombrarlo. Reconocerlo. El segundo paso, lo veremos en la siguiente parte, el truco silencioso que puede cambiarlo todo, si nace desde la conciencia. El truco silencioso, la técnica de la distancia digna. Cuando alguien deja de apreciarte, el primer impulso puede ser gritar, reclamar, exigir atención. Y es entendible. Pero, ¿alguna vez te funcionó? Probablemente no. Porque lo que se obtiene a la fuerza, nunca es auténtico. Lo que sí tiene poder, y mucho más del que imaginas, es el silencio consciente, un recurso que Carl Jung relacionaba con la sombra, esa parte de nosotros que tiene poder, pero que ignoramos. El silencio, bien usado, no es castigo. Es espejo. Y cuando lo aplicas desde la dignidad, se convierte en un mensaje claro: no estoy aquí para suplicar amor. Este es el truco silencioso: te retiras sin hacer drama, sin dar discursos, sin necesidad de que el otro entienda. Simplemente eliges no insistir más donde ya no hay reciprocidad. Pero, atención, no es indiferencia. No es frialdad. Es distancia digna. Y eso es muy diferente. ¿Cómo se practica esta técnica? 1. Detén la sobreexplicación. Si alguien ha dejado de valorarte, no necesitas justificarte. No tienes que convencer, ni contar lo mucho que diste. Lo más poderoso es lo que no se dice. Cuando decides no perseguir, dejas espacio para que el otro te vea, o te pierda. Y ambas opciones son valiosas. 2. Quita la energía, no el amor. Retirarte no significa odiar. No significa cerrar el corazón. Significa dejar de nutrir con tu atención una relación desequilibrada. La energía que dabas a esa persona, ahora va hacia ti. Y eso se nota. Se siente. Se percibe. 3. Vuelve a ti con rituales de reconexión. Haz cosas que te conecten contigo: caminar en silencio, escribir, leer algo que te inspire, mirar tus heridas sin juzgarlas. Cuando recuperas tu energía, brillas. Y cuando brillas, el otro lo siente. Porque el alma humana reconoce la luz que antes apagó. 4. No reacciones a sus pruebas. A veces, cuando empiezas a retirarte con dignidad, el otro sentirá tu ausencia. Y puede volver con gestos mínimos para probar si aún estás allí. No te confundas, eso no es amor, es control inconsciente. Si no hay cambio profundo, no hay vuelta. 5. Confía en el eco emocional. Toda acción deja un eco.
Si tú te retiras con dignidad, ese vacío que dejas empezará a hablarle al otro en lo más profundo. No desde el reproche, sino desde la falta de tu presencia auténtica. Y ese eco es más poderoso que cualquier palabra. Carl Jung decía, no podemos cambiar nada sin antes aceptarlo. La condena no libera, oprime. Aceptar que ya no te aprecian es el inicio de tu transformación. Y aquí ocurre la magia, cuando cambias tú, el vínculo cambia. O se eleva, o se rompe. Pero en ambos casos, sanas. Y eso vale más que cualquier promesa vacía. ¿Qué ocurre cuando aplicas este truco? A veces, el otro reacciona. Te busca. Se sorprende. Empieza a notar tu ausencia como un vacío incómodo. Otras veces, el otro se aleja y te das cuenta de que solo estaba ahí por costumbre, no por conexión real. Ambos escenarios son una bendición. Porque la verdad es esta, quien no te aprecia cuando estás, no te merece cuando vuelves. El truco no es para que te extrañen. Es para que tú te recuerdes. Y si desde ahí vuelve, que sea desde la verdad. Y si no, que al menos seas tú quien eligió irse. ¿Qué ocurre después, cuando te valoran tarde, o no lo hacen nunca? Has hecho lo más difícil, te retiraste con dignidad. No suplicaste. No insististe. Aplicaste el truco silencioso, y te convertiste en el reflejo de lo que el otro no supo cuidar. ¿Y ahora? ¿Qué sigue? Aquí es donde muchas mujeres se enfrentan a una de las verdades más duras, pero también más liberadoras, no siempre volverán. Y si lo hacen, no siempre es real. Hay quienes notan tu ausencia, pero no tu esencia. Te extrañan porque ya no estás, no porque hayan cambiado. Te buscan porque algo les falta, no porque realmente quieran verte feliz. Y esto puede doler. Porque, en el fondo, querías que te valoraran. Que te dijeran me equivoqué. Que te eligieran sin dudas. Claro, Carl Jung nos enseña que el valor que te das a ti misma siempre será más real que cualquier validación externa. Entonces, ¿qué hacer cuando te valoran tarde, o no lo hacen nunca? 1. Reconocer la diferencia entre nostalgia y amor. Muchos vuelven movidos por la costumbre, la soledad o el ego herido. No confundas eso con amor. El verdadero amor se nota en acciones, no en excusas. En compromiso, no en promesas. 2. No mendigar lo que una vez diste gratis. Si en algún momento entregaste tu corazón, tu tiempo, tu energía, y no lo supieron valorar, no intentes volver al mismo lugar esperando un resultado diferente. Las segundas oportunidades solo funcionan cuando ambos han evolucionado, no cuando uno simplemente se arrepiente porque se siente solo. 3. Aceptar que no todos sabrán cómo amarte. Y está bien. No es tu misión enseñar a otro lo que nunca aprendió solo. Tu tarea no es convertirte en salvadora emocional. Tu tarea es proteger tu energía, honrar tu amor propio y abrir espacios solo a quienes saben recibirte. 4. Entender que la ausencia también sana. A veces, alejarte es lo único que permite al otro verse. No porque vayas a regresar, sino porque la distancia revela verdades que la cercanía disfrazaba. Si de verdad te valoran, que lo demuestren con acciones sostenidas. Si no, ya sabes qué hacer, seguir caminando sin mirar atrás. 5. Convertirte en tu hogar emocional. Ya no buscas que te amen como recompensa por tu entrega. Ahora te amas porque comprendes tu valor, incluso cuando no te lo reconocen. Esa es la fuerza más atractiva y más estable. La mujer que ya no necesita rogar, es la que nadie puede olvidar. Carl Jung decía: lo que niegas te somete. Lo que aceptas, te transforma. Aceptar que no te valoraron no es debilidad. Es poder emocional puro. Porque ahora ya no necesitas pruebas externas para validarte. Ya no te defines por la reacción del otro. Ya no esperas migajas,
cuando sabes que eres banquete. Y aquí ocurre el verdadero milagro, cuando dejas de esperar algo de quien ya no tiene nada para darte, te liberas. Y cuando te liberas, es cuando el mundo comienza a verte de verdad. ¿Cómo sostener tu valor sin caer en el orgullo ni el miedo? Cuando una mujer decide retirarse, cuando elige el silencio por encima del drama, la distancia por encima del autoabandono, no lo hace desde el orgullo, lo hace desde el amor propio. Pero mantener esa decisión sin caer en la frialdad o en el miedo es un verdadero arte emocional. Y aquí vamos a descubrir cómo se hace. Dignidad femenina no igual a frialdad emocional. Hay una enorme diferencia entre cerrar el corazón y protegerlo. Entre endurecerse y fortalecerse. Entre ignorar por resentimiento y guardar silencio por respeto a una misma. La dignidad femenina es suave, pero firme. No necesita gritar, reclamar ni castigar. No busca hacer que él sufra ni darle una lección. Simplemente, se retira. Porque cuando te das cuenta de que el amor no se ruega, comienzas a caminar en una dirección completamente distinta, hacia ti. Sostener un no con paz interior. Decir no no es agresivo. Es saludable. No merezco este trato. No quiero seguir en este tipo de vínculo. No me hace bien esperar lo que no llega. Pero ese no tiene más fuerza cuando no va acompañado de rabia o sarcasmo, sino de coherencia emocional. El verdadero poder está en no necesitar que el otro entienda o apruebe tu decisión para que ésta sea válida. Practica este tipo de frases internas. Me elijo aunque duela. Prefiero estar sola que mal acompañada. El silencio también dice, me respeto, punto. Técnicas para reconectar contigo. ¿Estás en un proceso de separación o simplemente de distancia emocional? ¿Qué hacer con todo lo que sientes? Aquí algunas prácticas para no perderte a ti en medio de la ausencia del otro. Respiración consciente. Cada vez que la ansiedad quiera llevarte a escribirle o justificarte, respira profundo. Escritura emocional. Vacía tus pensamientos en papel sin filtro. Escribe cartas que no enviarás. Libera sin actuar impulsivamente. Conexión con lo femenino. Baila, haz algo creativo, cuida tu cuerpo, tu piel. Regresa a ti a través del placer y el autocuidado. Afirmaciones de raíz junguiana. Todo lo que necesito, ya habita en mí. Mi valor no depende de ser vista por otros, sino de verme yo. El poder del silencio y el misterio. Y aquí revelamos uno de los aspectos más impactantes del proceso. Cuando una mujer deja de insistir, y comienza a florecer sola, el mundo lo nota. Tu silencio no es vacío. Es lenguaje. Tu distancia no es castigo. Es claridad. Y si aún existe un interés real, si aún hay amor verdadero, el misterio de tu energía va a activar un movimiento interno en él. Pero esta vez no será desde la culpa, será desde el deseo profundo de volver a verte sin máscaras, sin juegos, sin dominación. Carl Jung lo explicó de forma clara. Aquello que no se resuelve conscientemente, regresará como destino. Y si él fue incapaz de verte cuando estabas, tu ausencia se convertirá en un espejo donde tendrá que enfrentarse a su sombra. Conclusión poderosa. Tú no estás aquí para perseguir amor. Estás para convertirte en amor. Y cuando una mujer sostiene su energía, sin orgullo pero con respeto, deja de necesitar que la elijan. Porque empieza a recordarse que la primera en elegirla debe ser ella misma. Conclusión poderosa, cuando vuelves a ti, todo cambia. Después de todo lo que has sentido, de todo lo que diste, de cada espera silenciosa y cada ilusión rota, hay una verdad que transforma todo. No se trata de recuperarlo a él, sino de recuperarte a ti. Porque en el momento en que una mujer deja de buscar explicaciones, de revisar mensajes viejos, de justificar comportamientos confusos, empieza a recuperar su energía sagrada. Y es ahí, justo ahí, cuando todo cambia. Que reaccione,
Sí, pero ¿por quién eres? Si él reacciona, que sea por tu luz, por tu poder, por la belleza de tu transformación. No porque lo llamaste, no porque le rogaste, no porque hiciste un truco de redes sociales para llamar su atención. Sino porque siente en su alma que tu ausencia pesa más que tu presencia condicionada. Cuando una mujer florece en silencio, el mundo tiembla. No necesitas explicarte. No necesitas convencerlo. Tu sola evolución habla por ti. Tu paz lo confronta. Tu sonrisa, esa que vuelve cuando te eliges, tiene más fuerza que 1000 discursos. Carl Jung lo dijo claro. Aquello a lo que te resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. Aceptar que mereces más no es resignación. Aceptar que su energía no coincide con la tuya no es fracaso. Aceptar que has dado demasiado, es el inicio de tu regreso. Volver a ti. Recordar quién eres cuando no estás esperando migajas. El verdadero truco, eres tú. El verdadero truco no es hacer que vuelva. Es no volver tú, a tu vieja versión. La que dudaba de sí misma. La que se conformaba con mitades. La que necesitaba confirmaciones externas para sentirse amada. No vuelvas allí. Nunca más. Porque si vas a regresar, que sea a ti. Y si alguien debe quedarse, es quien pueda amarte tal como eres, no como te moldeaste para agradar. Llamado final. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, es porque tú ya lo sabías. No necesitas más pruebas. Solo el coraje de amarte como nadie más lo hará jamás. Y si él vuelve, que te encuentre distinta. Firme. Serena. Poderosa. Porque una mujer que vuelve a sí misma, es inolvidable.